Hola, ¿qué tal? En este video analizamos el ámbito de las variables en Java, cuáles son globales, cuáles son locales y cómo interactúan unas con otras. Comenzamos. Pues bien, aquí en pantalla aparecen los tres tipos de variables que normalmente todos los programas y todos los lenguajes manejan, que son variables globales, locales y estáticas, y vamos a ver cómo se definen y se usan en el lenguaje de programación Java. En primer plano tenemos las variables globales, y por definición pues son todas aquellas que se reconocen en toda la clase, en todo el programa, y no es necesario inicializarlas. Yo por aquí preparé un código, que es este que está aquí, en el cual solo tengo declaración de variables en diferentes secciones. No hace ninguna operación, tal vez algún conteo, pero el objetivo es mostrarles pues precisamente el ámbito de las variables. La clase se llama ámbito variables y tiene tres atributos, que es un string A, entero B y flotante C. Y como dice la definición, son las variables globales son las que se reconocen en toda la clase, es decir, estas de aquí, las que están a la altura de la clase, digamos a nivel de la clase, están aquí. Los atributos son las variables globales, y estas se pueden usar en cualquier parte del código, por eso son globales. Las puedo usar, por ejemplo, aquí en este programa tengo un método, tengo el main que empieza aquí y termina acá. Dentro del main tengo un if que empieza aquí y termina aquí, y dentro del main tengo un for que empieza aquí y termina aquí. Pues bien, estas variables pueden ser usadas en cualquiera de estas regiones. Voy a hacerlo aquí, por ejemplo, dentro del método que está aquí, voy a utilizar, ¿qué les parece esta variable? Vamos a ponerle, por ejemplo, que A es igual a hola, como para ejemplificarlo. Y guardo y compilo ámbito variables y no ocurre ningún error. Bueno, si la tratara de usar en otro lado ya me ocurren errores. Por ejemplo, bueno, voy a guardarme el uso de esta variable global más adelante para ejemplificar también el uso del static, que es otro de los tipos de variables. Pero bueno, aquí se muestra pues como una variable que está a nivel global, la usé dentro de un método. Muy bien, pues el siguiente tipo de variables son las locales, y estas son variables que se reconocen solamente a nivel del método, del bloque o de la estructura condicional. Es decir, en nuestro ejemplo, yo aquí tengo un método que declara tres variables, que es string D, entero E, flotante F, y luego tengo aquí un método main que también declara sus propias variables. Tengo un if que declara sus propias variables, y tengo un for que declara sus propias variables. Pues bien, cada bloque, el método, estas variables son locales para el método, estas variables son locales para el main, lo cual significa que pueden ser, como son locales para el main, todos los que están dentro del main las pueden usar. Se pueden usar aquí dentro del if, dentro del for. Por ejemplo, aquí la h se está usando tanto aquí como aquí, o sea, están dentro del if y dentro de este. Pero no, las variables locales solamente se reconocen, como dice aquí, a nivel del método. Es decir, que fuera de eso, el método o bloque o estructura no se reconocen. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí en el if, que tengo tres variables, quisiera usar la variable j, que es string, vamos a usar la k, que es entera, dentro del for, no me lo permitirá el compilador. Vamos viendo cómo nos lo indica. Si yo le pongo, por ejemplo, k más, o sea, para incrementar, o le pongo, quiero poner un valor k igual a 9. Vamos a ver qué pasa en la compilación. Estoy tratando de usar una variable que es local para el if, pero no es local para el for.
ni tampoco es global en el main. Entonces, por definición esto no es posible porque no está a nivel del método donde fue declarada, que es en el del método o bloque o estructura donde fue declarada. En este caso fue declarada en el if, y pues vamos a ver cómo nos lo indica el compilador. Vamos a limpiar y compilamos y vamos a ver qué dice. Y justo aquí aparece este error, dice en la línea 31, dice no puede encontrar ese símbolo porque la K en esta inicialización, precisamente en esta K igual a 9, no reconoce el símbolo porque K no es local aquí y está fuera de su ámbito, ni siquiera es global. Si yo usara una a nivel global como lo es esta, que es a nivel global de aquí, ya me funciona. De aquí cambio la K por la H, compilo y veamos sin ningún error, ¿verdad? Muy bien, pues eso es las variables locales. Y una segunda característica, estas, a diferencia de las globales que no es necesario inicializarlas, las locales sí es necesario inicializarlas, es decir, ponerles un valor inicial. A veces esto puede confundirlos un poco porque se fijan aquí, yo intencionalmente, como ya lo sabía, todas las variables locales las inicialicé, las globales no, pero las locales del método las inicialicé, las inicialicé, las del main, las del if las inicialicé, las del for las inicialicé. Pero vamos a ver qué pasaría si yo no inicializo una variable. Vamos a poner, por ejemplo, que aquí yo no inicializo la variable f, que es global en el main, perdón, es local en el main, pero también son globales para sus estructuras que están dentro de ella. Es decir, el flotante i yo no la inicialicé, y aquí nos puede confundir esta situación de que no nos marca ningún error. Y ustedes pueden decir, bueno, si es necesario inicializarlas, ¿por qué aquí no me ocurre el error que me menciona? Bueno, eso sucede porque la variable i no está siendo usada hasta este momento en ninguna parte, pero si yo cambiara, por ejemplo, aquí en lugar de incrementar h, incremento i, que si es una variable local en el main, por lo tanto le puedo usar sus estructuras, aquí ya la uso, aquí es donde ya el compilador pues ya nos lo advierte. Nos dice lo siguiente, nos dice error en la línea 24, la variable i pudo no haber sido inicializada. Entonces eso puede ser, ese es un error de compilación. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, porque tal vez aquí tome basura, y si a basura lo incrementa, ¿qué será? Pues quién sabe, ¿verdad? Entonces hasta ese momento es cuando aparece el error de que la variable no fue inicializada. Entonces, para que tengan cuidado, como un hábito, yo siempre recomiendo todas las variables locales inicializarlas en cuanto las declaran, ¿verdad? Muy bien, vamos al último tipo de variables, que son las estáticas. Son aquellas que se guardan en la memoria estática, y aquí no tenemos declarada ninguna, pero sí tenemos un método que es el main declarado en la memoria estática. Significa que se almacenan en una sección de la memoria donde permanecen con mucho más tiempo, constantemente, y pueden ser accesadas incluso desde otros programas sin pérdida pues de datos. La memoria estática, aquí es donde me reservé el uso de AOLA, que es una variable global. Se fijan aquí está de manera global. La voy a usar en el main. ¿Qué les parece? Voy a moverla para acá. Estoy inicializando la variable, poniendo el valor hola a la variable a, y vamos a ver qué sucede. Esto en teoría es posible porque a es una variable global y la puedo usar en cualquier parte del programa. Entonces esto en teoría es posible, pero
Vamos a ver qué sucede ahorita que compilemos, que es una situación muy peculiar. Aquí borramos y compilamos. ¿Y qué sucede? Me sucede un error que dice que es una variable no estática, en la línea 19, que es esta. Una variable no estática no puede ser referenciada desde un contexto no estático. Entonces, efectivamente, esta es una variable no estática, es una variable string, que no la puse en la parte estática. En teoría yo debo poderla usar en cualquier parte del programa, lo cual es correcto, pero resulta que donde lo estoy usando, que es en el main, está alojado en la memoria estática, y Java nos indica eso. Como estamos referenciando en un contexto estático, entonces la variable A no puede ser no estática, tiene que ser estática, no lo exige. Entonces esto se resuelve de la siguiente manera. Poniendo la palabra reservada estática, es decir, declarando la variable A en la memoria estática, que se realiza precisamente con la palabra reservada static, así de esta manera. Se declaró string A en la memoria estática, y como ya está estática, ya es una variable global estática, ya puede ser referenciada en un ambiente, en un contexto estático. Entonces, si yo aquí compilo, ya me aparece sin errores. Y bueno, esas fueron una anotación antes de terminar. Hay una manera en que podemos usar las variables globales sin tener que declararlas estáticas para usarlas dentro del main, y es a través de un objeto, creando un objeto en el cual podamos referenciarlo, y ya podemos quitarnos la preocupación de tener que declarar las variables en un contexto estático, porque al crear el objeto, crea el objeto en la memoria estática, que es de esta manera. Aquí ya modifiqué el programa, le quité el estático a la variable global A, y lo que hice fue crear un objeto de la clase ámbito variables, que le estoy llamando mi ámbito, y ya con el objeto acceso a la variable A, que es global, y ya le puedo asignar, y ya no me da ningún error de estático. Esto, como comento, porque al crear un objeto lo crea en la memoria estática, y ya podemos referenciarlo sin tener que cambiar el ámbito global. Solamente la declaramos y veamos, vamos a compilar, y ahí está sin errores. Muy bien, pues esto fue un repaso de los ámbitos de las variables en Java: las globales, las locales. Las globales que tienen que ser inicializadas, no pueden no ser inicializadas; las locales, que tienen que ser inicializadas y que solamente actúan a donde pertenecen, en su bloque; y las estáticas, que son las que se quedan en la memoria un poco más permanentemente. Muy bien, pues con un cordial saludo me despido de ustedes y seguimos en contacto.